9, yo soy Mijael Garrido Leca, hoy es martes 5 de marzo y tenemos una tremenda entrevista en exclusiva con Juan Cheput. Vamos a hablar ahora de cuáles son los temas que abordaremos y luego vamos a conversar con la ex ministra de Justicia Marisol Perestello. Juan Cheput es uno de los congresistas que mejor ha representado a la bancada de Peruanos por el Cambio y ha sido uno de los congresistas cuya voz más ha sonado en los momentos más duros que ha enfrentado la bancada que fuera oficialista durante el gobierno de Kuczynski y durante el gobierno de Martín Vizcarra. Sin embargo, el día de hoy el congresista Cheput, así como el congresista Violeta, han renunciado y de eso vamos a hablar. Congresista, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Mijael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo he revisado con atención la carta que usted ha mandado al señor Meléndez, que es el portavoz de Peruanos por el Cambio, y es una carta que yo creo que políticamente hay que desencudriñar, porque usted señala en la carta que manda una serie de cosas que son muy interesantes, que es que confiesa que usted siempre ha considerado a los partidos políticos como el sustento de la democracia, considera que buena parte de los problemas del país estriban en la falta de partidos políticos, por los constantes caudillismos y por el reemplazo de el partidismo por el interés particular. Y luego dice que las bancadas parlamentarias son la expresión por excelencia de la partidocracia. Así es. Habiendo dicho eso, procede usted a una inflexión y a decir que, dicho todo lo anterior, no puede ser que, en tanto el gobierno del presidente Vizcarra impulse una reforma, la que en teoría de su bancada vaya contra la reforma y que eso lo aleja axiomáticamente y en sus principios de poder permanecer en este grupo. Y es así que usted ha tomado la decisión de alejarse. Yo me imagino que dentro de la bancada ha generado mucha conmoción, pero quería preguntarle, para comenzar esta conversación, PPK, en cuanto a bancada, ha navegado por aguas diluvianas durante estos 2 años y medio. Y dentro de todo estos son días que podríamos llamar de relativa calma. Pero algo tiene que haber gatillado su renuncia que lo ha incomodado sobremanera. ¿Qué ha sido? Bueno, en primer lugar, si ha navegado por esas aguas tormentosas, es porque ha habido una serie de pilotos con experiencia que podían coger el timón en los momentos más espeluznantes de la tormenta. Y eso en cierta medida le daba estabilidad al barco. Pero hoy vemos de que se fueron alejando poco a poco. Había personas conciliadoras, como Pedro Lechea, que se marchó, por ejemplo. Cuando me habla de gente que tenía posibilidad de agarrar el timón, ¿de quién más me habla? ¿De Pedro? Pedro Lechea, el mismo Salvador Geresi, que tenía muy buenos contactos en todas las bancadas. Ahora estamos hablando del alejamiento de Gilbert Violeta y el mío. Y obviamente todo eso genera una situación en la cual hoy lo que tenemos en la bancada, en razón de lo que tú has mencionado sacando extractos de mi carta, es la antibancada. ¿Y por qué una antibancada? En primer lugar, una bancada parlamentaria, un grupo parlamentario tiene que ser la expresión política de un partido. Eso no lo digo yo, lo dice cualquier persona que sepa de ciencia política. En segundo lugar, ser oficialista no significa convertirse en un funcionario notarial que dice sí a todo lo que viene del gobierno. Sin embargo, usted ahí hace una anotación importante, que dice que la responsabilidad de asumir un cargo de representación con énfasis en ser un cargo de voto popular es mayor cuando uno es oficialista. Así es, por eso mismo uno tiene que dar consistencia, tiene que dar el ejemplo y tiene que ser consciente que si de la mano va una reforma política, pues uno tiene que honrar esa reforma política y comportarse como tal. Los partidos políticos tienen tres cuerpos fundamentales: los militantes, los dirigentes y los representantes, que pueden ser congresistas, alcaldes, gobernadores o un presidente de la República. Pero esas personas que llegan al puesto de representantes como consecuencia del voto popular son consecuencias del trabajo de la militancia, de los simpatizantes, de la estrategia de los dirigentes. No son personajes independientes, son personas que tienen que entender el toma y daca de la política. Y no lo digo yo, lo dice Stephen Levitsky.
Cuando en su libro ¿Por qué mueren las democracias? Señala que uno de los problemas fundamentales es el desprecio por los partidos políticos. Y ya lo había adelantado Fukuyama, Así es. en línea parecida, ¿no? Así es, sobre todo en su libro, en la consolidación, todo lo que tiene que ver con la creación del orden democrático, que son 2 tomos, si no me equivoco. Entonces, acá estamos viendo que Levitsky, cuando señala el papel de los autócratas, pues tú tienes un autócrata a nivel de gobierno, que no se da el caso en esta oportunidad, porque no estoy hablando del presidente Vizcarra, sino los pequeños autócratas que creen que pueden hacer lo que se le da gana en el ámbito de la política ¿A y quiénes son se los que van refiere? socavando. Que serían estos pequeños señores feudales. Los independientes en general. Los independientes que no quieren rendirle cuentas a nadie y son los que socavan en el fondo. ¿Quiénes son esos Yo prefiero no independientes? señalar nombres porque no es mi afán, de ahí que pedimos licencia, el generar mayor controversia. Pero yo creo que si en estos momentos los independientes en todos los partidos políticos empiezan a tomar el control de las bancadas, pues en algún momento se va a tener que crear un sistema de cuotas para los militantes del partido, para que pueda garantizarse la supervivencia del mismo a través de la bancada. Pues hoy en día los que mandan en las bancadas son los independientes. Hablando de independientes, por ejemplo, el día de hoy, Bruce, el señor congresista Bruce ha dicho, si Cheput y Violeta quieren cambiar sus principios, no cuenten conmigo. ¿Y ¿Usted qué siente que ha principios? cambiado el principio? En absoluto. Yo desde un principio he sido completamente coherente con que se requiere que el partido político, en este caso contigo, tenga una expresión clara en lo que se refiere a la bancada de alineamiento y de esa manera participe en los asuntos de gobierno. Nosotros hemos conversado en más de una oportunidad al interior de la bancada que no podemos ser mesa de partes, que no podemos estar esperando lo que nos digan los ministros el mismo día del pleno, que queremos una participación en el proceso de toma de decisiones, que está mal que nos enteremos de lo que acontece a través de los medios, que se requiere un Estado mayor para que de esa manera se tomen decisiones en conjunto y participativas, pero nada de eso sucede. Y no está hablando de una persona sin experiencia, está hablando de una persona que en gobiernos, como el de Valentín Paniagua, a través de Carlos Ferrero, con quien trabajaba, había un Estado mayor, igual con Alejandro Toledo, igual al inicio con Pedro Pablo Kuczynski, y hoy en día no existe nada de eso. ¿Y usted siente que esta falta de Estado Mayor es excluyente con algunos congresistas en particular o que es con toda la bancada? Con porque todos, porque pareciera mira, que el señor Bruce sí tiene una relación un no, poco más es un fluida con el asambleísmo, señor en absoluto. Vizcarra. Él en el mes de diciembre quería renunciar y yo le dije que no se vaya. En diciembre, En Bruce diciembre iba a del año renunciar. pasado. Y ante la exigencia de renunciar, y ahí dejo todo el diálogo que hubo, porque tampoco tengo por qué decirlo públicamente, Sí. no es de caballeros, me limito simplemente a lo estrictamente político y dije, no es el momento, hay que esperar. Y esa situación desde mi punto de vista no ha cambiado, pues el creer que se es oficialista, porque uno Disculpe una tiene... interrupción muy breve. ¿Estamos hablando de diciembre del 2018 o de 2017? Hace 2 meses, 3 ¿Ahorita? meses, ahorita. Y el señor Bruce pretendía renunciar. Pretendía renunciar, por supuesto. ¿Se puede saber por qué motivos? Tenía sus discrepancias porque él decía de que no se consideraba bancada oficialista, lo mismo que estamos argumentando hasta ahora, ¿no? Solo que para él ha cambiado de opinión, él piensa que ahora sí hay una buena relación, nosotros pensamos que no. Entonces, ¿Y qué puede haberlo llevado a este cambio? no lo sé, habría que preguntarle a él. Bueno, está invitadísimo, Pero- como siempre, a este programa a darnos sus Pero explicaciones. no fue el único momento en diciembre, ¿ah? También fue en septiembre, también fue en junio, también fue en marzo, ¿no? Y ahora ha O sea, cambiado. ha sido un patrón. Ha habido un patrón y entonces si ahora ha cambiado será por algo. En el caso específico de Gilbert y el mío, nosotros hemos planteado la necesidad de que Contigo se constituya en un verdadero partido oficialista. ¿Y eso qué significa? Participar del proceso de toma de decisiones, no simplemente acudir a conversaciones en Palacio para intercambiar opiniones con los ministros, eso no es un partido de gobierno, ese es simplemente ver qué proyectos hay en marcha, ver en qué colabora o no. O sea, eso no es participar de la gestión de las grandes políticas, de las reformas, etcétera, etcétera. No hay ni una gran reforma en marcha. Entonces, una situación como esa, en la cual el plan de gobierno no se transforma en políticas públicas, es simplemente convertirse en un convidado de piedra. Y eso no pretende ser Contigo. Ahora, si el problema no ha venido de la bancada, que ha tenido esta voluntad que usted señala, ¿dónde ha estado el problema? ¿En el primer ministro, en el presidente, en la comunicación con el partido? Yo creo que es un problema del sistema, ¿no? El sistema premia a los independientes. Y me refiero a todo lo que sucede en el Perú. Los columnistas, los opinólogos, premian esa situación de desfase con el partido. Y no se dan cuenta de algo fundamental, que viene del mundo de la ciencia, de la psicología, de la física. Sigue haciendo lo mismo y vas a obtener los mismos resultados. Este es un país en el cual tenemos a todos nuestros expresidentes comprometidos en problemas con la justicia. ¿Y por qué? Porque rompieron ese vínculo con los partidos, que es la primera línea de control político. Y cuando uno
pretende construir un sistema de partidos a partir del diálogo, de la participación, del control político, de la propuesta, de la crítica, dicen qué horror, se quiere meter en los asuntos de gobierno. Es decir, carta libre para lo que Levitsky llama los autócratas, que quieren fabricar atajos constitucionales a partir de las crisis. Y dígame una cosa, ¿ha habido una buena comunicación con el presidente de la República? Yo en lo personal sí he tenido una buena comunicación y yo le he manifestado esto. Yo le he señalado. ¿Con el Premier? Con el Premier no tanto. A pesar de que el Premier en un principio... disculpe usted, congresista, que el Premier ha sido la manzana de la discordia que ha quebrado, digamos, a la bancada del Este es parte gobierno? del sistema, ¿no? Yo creo que aquel liderazgo lo tiene que tener el presidente. Y el presidente es el que tiene que señalar... Entonces no ha habido un buen relación. liderazgo. Por supuesto, en eso no me cabe la menor duda. ¿En qué cree que ha fallado el liderazgo O sea, del presidente Vizcarra? si alguien tiene que consensuar, si alguien tiene que decir calma, si alguien tiene que decir no agoten las posibilidades de diálogo, si alguien tiene que decir si hay dos personas discrepantes, acojámosla, ese es el presidente. Y por otro lado, el vocero. Pero lo que se ha visto es silencio de un lado, apoyo a los 9. Si yo hubiera escuchado al presidente decir, acá no hay 9, acá hay 11 que están en problemas, yo espero que resuelvan sus problemas, no ha sido así. El presidente salió a decir, yo trabajo con 9 y los 2 fuera. Con eso está dando un mensaje a la bancada de que él ya se consolidó con 9 y los otros 2 están fuera. Es como que el presidente diga, por ejemplo, yo quiero que voten a tal persona, ¿no? O quiero de que el resultado... Claro, es un ostracismo tácito, digamos. Él es, así como es un gran elector, es el principal influyente o influenciador, la persona que más influye en el país. Entonces, desde el momento que él dice, yo trabajo con 9, en lugar de decir, espero que estas 2 personas que están discrepando se reincorporen, ya está zanjando el debate. O sea, ¿sería justo decir que el presidente Vizcarra ha sido el responsable de destruir su propia bancada? Yo creo que hay mucho de responsabilidad en él desde el momento que no se convierte en el elemento conciliador. Mira, una persona que permite que los partidos se vayan convirtiendo en campos de batalla y que por otro lado desarrolle un esquema de reforma política, pues yo lo veo como una gran incoherencia. Pues si hay beneplácito con que Peruanos por el Cambio de 18 sean 9 y en el primer instante señalo estos 2 tienen que estar fuera, o yo trabajo solamente con 9 que es lo mismo, pues estoy generando las condiciones para que haya esa ruptura. ¿Y por qué cree que de inmediato el presidente señala estos 2 quedan fuera? Bueno, porque seguramente no quiere tener una relación con personas que pueden ser críticas, cuando ese es un grave error. Las oposiciones leales son las que te dicen estás equivocado. Mira, yo cuando hablo con mis hijos, por ejemplo, les digo, si yo me meto en tu vida y te critico en esto, es porque te amo. Porque si tú me fueras indiferente, pues no diría absolutamente nada. Eso le digo yo a mis hijos. Porque así es. Una persona que se preocupa es la persona que te dice las cosas con absoluta claridad. Llevando esto al terreno político, ya si uno retrocede en el tiempo, en cualquier circunstancia, las personas más valiosas son las que son capaces de decirte que estás desnudo, que estás equivocado, que vas por el camino del Claro, es la paradoja del emperador. Pero, así es. Pero si uno se rodea de personas que lo único que saben decir está muy bien, me parece fantástico, etcétera, etcétera, pues ese es el camino más cercano al desastre. Y dígame una cosa, ¿usted en algún momento le dice al presidente Vizcarra que está equivocado y ese puede ser el momento en el que él dice... Cheput es un hombre que me ha criticado? El nivel de detalle no lo puedo señalar. Sí. Lo que sí puedo comentar es que yo en todo momento he sido partícipe con el presidente, persona a la cual aprecio porque conozco desde la campaña, en el sentido de que se requiere trabajar a un nivel más de petit comité que de asamblea, que eso no conduce a nada. Como que no conduce. Claro, pues tomar decisiones entre muchos 20 no existe. complicado. Pues, no existe, ¿no? Hasta los directorios serían pues con todos los gerentes y no serían pues 6 u 8, ¿no? Entonces, eso no existe. El nivel de detalle, como te digo, lo reservo por todo el respeto que se merece el señor presidente, pero lo que sí puedo señalar es que cuando él públicamente dice, acá yo trabajo con 9 que han ido a Palacio y los otros 2 no, pues ya está dando un úcase, ¿no? Para que de esa manera suceda esta ruptura. Pero nosotros vamos a formar una bancada que anunciaremos en los próximos días, que no se va a convertir convertir el logo y el nombre en una oposición, porque nosotros seguimos siendo el partido que ganó las elecciones. Si por allí algunos opinólogos dicen no ganaron las elecciones, fue con el apoyo de todos, nos guste o no, ganamos las elecciones, así sea por un voto. Porque si al final se aglutinaron voces de distintas vertientes, pues así se ganan las elecciones.
¿no? No decir que uno gana de manera única y excluyente. Ha sido el concurso de varias personas, pero el que ganó las elecciones, porque en ese momento aglutinó los votos, fue Contigo, y el partido Contigo. Y es por eso que nosotros vamos a continuar en esa línea de trabajo, vamos a plantear nuestras propuestas, nuestras políticas públicas, vamos a ser seguidores de lo bueno, críticos de lo malo, y no nos vamos a convertir en una oposición radical ni cosa por el estilo. Ahora, hemos visto todos una foto de usted y quienes hoy integran el partido Contigo, del que más adelante vamos a hablar, con el presidente Kuczynski tomando desayuno. Almuerzo. Almuerzo. En esta foto, ¿ustedes discutieron la posibilidad de escindirse? ¿Se habló de la posibilidad o fue una conversación netamente política? Ni lo hubiera permitido el presidente Kuczynski, ni se trató ese tema. El presidente Kuczynski es el principal militante del partido Contigo y la intención de conversar con él fue única y exclusivamente que se entere por boca militante del partido Contigo y la intención de conversar con él fue única y exclusivamente que se entere por boca nuestra de los cambios que venían. ¿Y cuáles eran esos cambios? El logo, el nombre y el relanzamiento del partido. Yo doy, fe de que no se habló en absoluto ni de la bancada, por eso yo lo celebré, ni un segundo de la bancada, ni del gobierno. Pero, señor congresista, cuando usted me dice que ustedes son el partido que ganó las elecciones, por tanto, son el partido oficialista en el Congreso, y que el militante número 1 del partido es el señor Kuczynski, ¿eso convertiría al señor Vizcarra en un presidente de oposición? No, técnicamente, lo que tú dices es completamente válido. Como técnicamente podrían algunos atribuirse la palabra oficialista sin serlo en la práctica, porque es que ese es el gran problema de la política en el Perú. Se autotitulan oficialista porque creen que gozan del poder o de la cercanía al poder. En ese sentido, oficialista es APP, oficialista de la bancada liberal. Ser oficialista técnicamente significa compartir el proceso de toma de decisiones, significa sentarse dirigentes, representantes, ministros, bajo el liderazgo del presidente y decir esto vamos a hacer. Y como eso no se hace en el Perú desde hace muchos años, creo que el último partido que lo hizo fue entre el 2006 y el 2011, aunque con Toledo y con Paniagua también se hizo, pero más en un sentido ecléctico con Paniagua, fue el partido aprista, en el cual había una comisión política que deliberaba sobre los acontecimientos nacionales y veía las consecuencias de enfrentarse políticamente a un humanismo creciente o de lo contrario a una oposición económica muy fuerte que venía desde la izquierda, ¿no? Que generó una serie de conflictos medioambientales y de inversión económica, ¿no? Pero había pues un Estado Mayor basado en una comisión política. Mira, la comisión política de Perú Posible la presidía Carlos Ferrero y habían 2 ministros, dirigentes del partido y congresistas. Y ahí salía la línea política para todos. Ahora, por eso pudimos soportar problemas de 5 o 6% originados por el presidente, porque había un barco que en medio de la tormenta tenía un timonel, que fue Lucho Solari en un momento, Carlos Ferrero en otro, y de esa manera, con esa conducción política, pudieron sacar las cosas adelante, con 2 personas de ese talento, ¿no? político. Ahora, usted me habla de que el presidente carece de un Estado Mayor, porque lo que me está diciendo es que lo hubo, por tanto, por dialéctica no lo hay. Con Pedro Pablo Kuczynski teníamos nosotros un comité político, en el cual estaba Jorge Nieto, Carlos Basombrío, Marisol Perestello, porque, la parte más política del gabinete, estaba por el lado nuestro Carlos Bruz, Mercedes Arauz y Fernando Zavala, ¿no? Y Gilbert Violeta. Y establecíamos los lineamientos. Usted, me imagino. Yo. Estaba partido, ministros y congresistas, ¿no? Entonces, se empezó a articular muy bien y de repente eso se rompió. ¿En qué momento se quiebra? Se quiebra a inicios del 2017. ¿Con el indulto? No, todavía no había el indulto. Inicios del 2017. 17. Se perdió esa secuencia. Seguramente hubo algún tipo de incomprensión respecto al papel del partido y obviamente empezó la fractura histórica que hay en el Perú, ¿no? Gobierno por un lado y partido incómodo por otro. De eso quería hablarle, porque en su carta usted habla de que las bancadas parlamentarias son la expresión política por excelencia y que cada partido tiene que tener representantes en 3 niveles que usted ya mencionó. Representantes propiamente dichos que son electos por el pueblo,
dirigentes y militantes. Pero Peruanos por el Cambio parece estar imbuido en una especie de divorcio de a tres, en un triunvirato quebrado, en donde por un lado está la militancia, por otro lado está la dirigencia y por otro lado está la representación. ¿Usted cree que en los años que le quedan al presidente Vizcarra en el sillón presidencial va a poder reconciliar una diferencia que parece tan profunda? Yo creo que sí, si es que lo intenta, ¿no? Creo que todos debemos aspirar a la mejora y a enfrentar los desafíos como corresponde. Aún más, hoy, o sea, hasta ahora no lo he hoy yo intentado. lo señalaba a otro político con mucha experiencia. Sí. Mira, para mí las rupturas en política no existen. ¿En qué sentido? En Bueno, que la historia mañana lo dicta, ¿no? me siento con mi adversario a conversar y obviamente tenemos que salir adelante. Y mira, la particularidad especial de los grandes presidentes es esa capacidad de tragarse sapos y conversar con quien menos piensas. Y desde ese punto de vista yo no veo ningún problema en que en un futuro cercano podamos conversar. Pero en lo que se refiere al manejo de la bancada y a lo que significa ser realmente oficialista, allí sí no hay tregua. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que si queremos contribuir a una mejora del sistema político en el país, eso no se da con reformas. Más aún con lo que se está filtrando, que parece el parto de los montes, más de lo mismo. Se mejora sustancialmente con aspectos como consolidar el sistema de partidos. Es decir, establecer un verdadero núcleo y entender lo que es un partido político. Y hoy yo he recibido llamadas de colegas parlamentarios que no solamente felicitan esta situación, porque al menos nosotros no queremos hacer más de lo mismo, sino enfrentar a la mayoría, romper con un gobierno que tiene 60 puntos, ¿ah? No que tiene 10 ni 5, que es lo fácil, tiene 60. Y nos alejamos cuando tiene 60 puntos de aprobación, porque consideramos que más importante está la sostenibilidad del mismo sobre la base de tener partidos políticos sólidos. Si no, vamos a llegar al Bicentenario con más de lo mismo. Partidos independientes, congresos caóticos y gobiernos débiles. De repente este 60% de aprobación congresista ha hecho que al presidente, vamos a ponerlo cristiano, se le suba a la cabeza el poder y sienta que no los necesita. O sienta que es permanente en el tiempo y no se da cuenta de que la faja de transmisión con la sociedad la del partido político, no la portátil local, ¿no? Y por otro lado, la relación con los gobiernos regionales no se construye en los gores, sino se construye a través de relaciones efectivamente políticas en cada uno de las localidades. Ahora, si él cree lo contrario, pues está equivocado. En la práctica, y ya en la esgrima legislativa cotidiana, ¿cuál va a ser la consecuencia de que el presidente se quede sin bancada? Bueno, él tiene una bancada de independientes que son tan afectos a él. Pero es como un oxímoron, ¿no? Una bancada de independientes. Sí, efectivamente, una contradicción. es una contradicción totalmente. Pero por otro lado, ¿cuál es el nivel que puede haber de sostenibilidad en esa relación si no hay una mística que los una? Así como se sienten lo suficientemente fuertes como para romper con el partido que lo llevó a donde están, igual mañana rompen la relación con el presidente sin ningún problema. No tengan la menor duda, porque no hay nada que los ate. Cuando Alan García menciona con propiedad el papel de la mística en política, y yo reconozco en mis adversarios las cosas buenas que dicen y las cosas buenas que hacen, pues es una cuestión que hay que rescatar. Se ha perdido la mística en política, se ha perdido el sentido del honor, se ha perdido la dignidad, ¿no? Entonces todo vale con tal de ser oficialista. Así esté arrimado y sea una mesa de partes, hágase esto y yo atraco, ¿no? Ya no está la discusión, ya no está el debate, ya no está el intercambio de propuestas, ya no está el hecho, hagamos mejor esto o convoquemos a la otra persona. Eso en el Perú no existe desde el año 2001 o existe en declive. Entonces, si queremos realmente cambiar, no existe desde el año 2001 o existe en declive. Entonces, si queremos realmente cambiar, pues fortalezcamos los partidos políticos, convirtámoslos en centros de políticas públicas, hagamos un debate, entendamos la fricción ideológica como algo positivo para la Y la contradicción. Y la contradicción, por supuesto. Acá se castiga la contradicción. Sí. Los que se creen pensantes, sobre todo de la izquierda progresista, apenas dices algo discrepante con ellos, te insultan. Ni siquiera te dan la posibilidad de entrar al argumento. Te descalifican o te insultan. Esa es la izquierda progresista que quiere imitar a la izquierda moderna europea, la que descalifica a priori acá, la que se burla amparado en una mancha de troles para poder hacerte un cargamontón virtual. No, pues. ¿Y esa izquierda está ganando terreno en el gobierno de Vizcarra? No, yo diría que existen esfuerzos en la izquierda progresista válidos. Yo considero, por ejemplo,
a pesar de mis discrepancias en algunos tópicos, como válido el debate intelectual que se forja en base a la bancada liberal, Nuevo Perú y Frente Amplio, aún más, felicité la presencia de Frente Amplio antes que se escindiera en dos bancadas, porque traían un componente también escaso en el Perú, el debate de ideas. Mientras se pensaba de una forma en un sector del hemiciclo... Claro, prácticamente monolítica en economía. Claro, ellos aportaban un punto de vista de la izquierda completamente válido y enriquecedor. Contra lo que ellos, y eso sucede ahorita también con la bancada liberal, yo puedo discrepar con sus ideas, pero a ellos los aprecio, a los integrantes de la bancada, pero discrepo con lo que piensan. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa en Peruanos por el Cambio? Se ha sustituido la discrepancia por la agresividad. Y la controversia por el insulto. Acá sí tengo que interrumpir con una pregunta. Usted es un hombre fraguado en política, tiene 20 años haciendo más, no es más, haciendo política. ¿En qué momento percibe usted que la discrepancia se convierte en la moneda de cambio dentro de la bancada? La discrepancia se convierte en los últimos meses. O sea, esto es reciente. Es reciente, es un cambio radical. Inclusive, ¿qué cree que la gatilla? ¿Qué cosa cree usted que lleva a la bancada de Peruanos por el Cambio a sustituir el diálogo, la dialéctica, la política en el sentido retórico, en el sentido grande, por el insulto? Mira, yo creo que personas sin experiencia política han sido personas de la bancada de Peruanos por el Cambio sin mayor experiencia política, como el mismo Jorge Meléndez, o Alberto Oliva, ¿no? Que eran personas cordiales, se han convertido en sumamente agresivas. Entonces, ¿y qué cree que los ha alienado? No sé, pero mira, cuando una persona es agresiva es porque no se siente contenta con el rol que está asumiendo. Entonces eso genera una crispación, porque se molestan de cualquier cosa y pasan al insulto, a la agresión, cosa que no se condice con el temperamento. Ellos en lo personal son muy cordiales, en el trato directo, pero sin embargo vienen a un set de televisión y cambian el afecto por la agresividad y la discrepancia por el insulto. Entonces, eso es porque algo ha sucedido. Y ese algo sucedido es efímero. Entonces ellos en algún momento van a volver a hacer, ¿no? Como Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Van a volver a hacer lo de antes y ahí vamos a ver que esa construcción de hoy se va a volver a partir. Porque no se sienten contentos con el rol. ¿Dónde están ahora? Así es. Yo no tengo la menor duda que no se sienten contentos con el rol. ¿En dónde radican las uvas de la ira? No sé, seguramente en el enfoque equivocado que significa ser oficialista. Si ser oficialista significa te voy a apoyar en tu obrita que vas a hacer en determinado lugar, eso es lo más efímero. Entonces, e inconsistente. Estamos hablando de que el responsable directo de esto es el presidente de la República. O algún ministro. ¿El señor Villanueva? No lo puedo asegurar. Algún ministro, por eso señalo en genérico, ¿no? Pero porque finalmente la responsabilidad de que ese ministro no caiga en el jueguito de la obrita recae en el presidente de la República. En ese caso sí creo yo que el liderazgo de la reconciliación, ¿no? Mira, el año de la reconciliación fue el año que más nos peleamos, fue el año pasado. Sin duda. ¿No? O sea, un año realmente terrible. Y ahorita estamos viendo cómo en aspectos de género hay 22 mujeres muertas en 3 meses. Y el meses. Acoso, ¿no? O sea, se hace todo lo contrario a lo que plantea el año. Yo creo que si quiere haber un liderazgo contundente, ese tiene que venir del presidente. Y no a través de una reforma, porque mira, las leyes nacen muertas si no tienen algo que le da consistencia a la ley, que es el hecho, lo fáctico, la norma, el uso, la costumbre. Antes de entrar ahí, que me parece fundamental y aquí lo tengo resaltado, quiero preguntarle, ¿quién está asesorando de esta manera que usted considera errónea al presidente? ¿El Villanueva, el primer Villanueva tiene mucha impronta en el presidente? ¿Quién es quien le habla en la oreja? No sé, pero la verdad es que no puedo identificarlo. ¿Quién podría ser? Puede ser un colectivo, pueden ser 2 personas, pueden ser algunos que creen que siendo antagónicos con el fujimorismo de manera permanente se va a tener réditos, no lo sé. Lo que sí te puedo asegurar es que es equivocado. Pues si nosotros realmente queremos cambiar, pues yo aprovecharía el cambio de rumbo, en este caso del fujimorismo, en señalar de que quieren pasar a la propuesta para comprometerlos en la reforma, en cosas positivas. Pero hay 0 diálogo. Y eso es lamentable en un contexto en el cual necesitamos construir las bases para hacer un país mejor de cara al Bicentenario. Ahora, yo tengo entendido que tanto usted como el congresista Violeta se acercan a la bancada con la propuesta de cambiar y convertirse en una bancada oficialista incluso bajo un nuevo rótulo y unos nuevos colores. ¿Qué llevó a la bancada oficialista a leonarse de una manera tal en la que terminan ustedes renunciando ipso facto? Claro, pero sobre todo 3 cosas. Nosotros pedimos 3 puntos elementales. El primero,
el cambio de nombre. Porque si el partido cambia de Peruanos por el Cambio a Contigo, pues la bancada tiene que llamarse Contigo. En segundo lugar, que analicen la posibilidad del retorno de Pedro Lechea y Salvador Jerez, y sobre todo de este último. Y en tercer lugar, solicitamos una licencia. ¿Para qué? Para que de esa manera se calmen las aguas y podamos, en ese espacio que nos daría la licencia, poder conversar, ¿no?, sin mayores exigencias, premuras, ¿no? Pero empiezan de plano, en una torpeza gigantesca, a negar un derecho básico como el de la licencia, y argumentando algo que no tiene sentido, que no está en el reglamento. ¿Quién lo argumenta? ¿Quién es quien toma la palabra por parte del otro lado de la mesa? Ha sido unánime, porque eso es lo que han manifestado en el comunicado. O sea, algo, mira, Fuerza Popular, en su momento más álgido con el presidente del Congreso, con Daniel Salaverry, no le negó la licencia a Daniel Salaverry. Daniel dice, quiero licencia porque estoy ajeno a ciertas decisiones que está tomando el partido. ¿Y qué hace el Partido Fuerza Popular? Le da la licencia, porque es una práctica parlamentaria, porque hay referentes, porque existe ese instrumento para tratar de calmar las aguas, pero la intransigencia se coloca por encima de esa calma que reclamábamos. ¿Y qué es lo que pasa? No a la licencia. Y en lugar de plantear una alternativa de diálogo, dice, les empezamos un proceso. ¿Por qué? Por discrepar. Y uno va a permitir que te abran un proceso por discrepar, pues el mensaje que se daría hacia la ciudadanía de respeto a la democracia sería mínimo, por eso renunciamos, ¿no? ¿Y el señor Pedro Lechea podría unirse a su bancada? Yo creo que sí. Yo he estado en contacto por WhatsApp con Pedro y tenemos una conversación este jueves, al igual que Salvador Jerez. Hay conversaciones avanzadas con Marita Herrera, con el mismo Jorge Castro, Roberto Vieira, y hay otras 3 personas. O sea, podría terminar siendo una bancada relativamente... Hay 3 personas con las cuales cuantiosa. hemos tenido contacto, pero no estamos autorizados en señalarlas, que también quisieran unirse. Ahora, usted hace un momento mencionaba una frase que yo quise guardar para el final porque me parece que requiere un poco de reflexión. Y usted señala que si las leyes van en contra de los hechos, nacen muertas. Esto en derecho se llama desuetudo. Si una ley aparece y no tiene ninguna correlación con la realidad, pues la ley es una ley abortada. ¿En qué momento ha sentido usted que la bancada que integraba hasta hace poco empieza a dar a luz a leyes muertas? Bueno, más que en ese sentido, y gracias por ilustrarme, no soy abogado, no sabía que así se llamaban a las leyes que nacen muertas. Creo yo que el tema está en que las iniciativas legislativas del Ejecutivo, como la reforma política, si no tienen en el presidente a un principal promotor de estas nuevas costumbres que se quieren implementar, le hace un buen trato con la bancada oficialista, van a ser muertas. Porque ¿qué sentido tiene una institucionalización de la política si por un lado te tumbas a la bancada de gobierno? ¿Qué sentido tiene una reforma en la cual se garantice la línea de desarrollo de un militante si los independientes son los que mandan en la bancada? Por eso bromeaba diciéndote, la próxima cuota que tiene que haber en el proceso electoral es para los militantes del partido. Internos. A los internos, porque te desalojan los independientes. Y si uno ve el Congreso, el 88% son independientes. Es decir, como si se rigiera los partidos políticos... O sea, hay una falta total de compromiso. Por la ley del inquilinato, en el cual el inquilino gana derechos y desaloja al mismo dueño. Y eso tiene que ver con falta de ideología, que es lo que ya hemos hablado, ¿no? Claro, falta de convicción, falta de ideología, falta de estructura orgánica. Claro, no hay compromiso porque no hay ideología, y no hay ideología porque no hay un debate interno, y no hay un debate interno porque no hay una línea programática. Entonces, todo lo que se reclama por un partido no existe. Vivan los independientes, viva mi cercanía directa, adiós a las jerarquías, no acepto ser mañana dirigente, y si la papa quema, militante, y si la papa quema me quemo, ¿no? Y punto. Y no si somos pasivos, además. Y si me dan lo que quiero, dejo de gritar, ¿no? Sobre todo eso. O sea, ataco hasta que hay contrato, o hay preventa, o hay proyectitos, ¿no? Entonces, y cuando usted me habla de contrato, preventa y proyectito, lo hace sabiendo que ha habido relaciones de esta naturaleza. Mira, por supuesto, y no tengo ninguna duda de que hay personas que son críticas a políticas públicas y de repente surge la consultoría y cambian de opinión. Por supuesto de que existen discrepancias políticas que de repente encuentran en el proyecto que se requiere a la compra del silencio. Y eso no solamente es acá, es en cualquier democracia subdesarrollada. Por eso, si nosotros queremos pasar a un estadio superior de una democracia desarrollada, pues tenemos que institucionalizar. Y así como se quiere institucionalizar a nivel de organismos públicos, se tiene que también que trabajar con los partidos políticos porque son los generadores de los directorios en el Perú. ¿Qué directorios? Los directorios políticos. ¿Cuáles son? Los consejos municipales, regionales o los congresos. Si no queremos nosotros que esto cambie,
pues sigamos haciendo lo mismo y después no nos quejemos. ¿Para qué perdemos el tiempo en reformas si por un lado promovemos, no criticamos o no sancionamos la destrucción de los partidos? Si usted pudiese adelantarse en el tiempo 5 años, mirar para atrás y ver lo que ha pasado del quinquenio entre PPK y Vizcarra, ¿cuál cree que ha sido el principal error cometido por la bancada que le ha llevado a la disolución y a la situación en la que hoy se encuentra? La bancada sufrió las consecuencias de una pésima ley de partidos políticos que fomenta las cuotas de independientes. Y eso, aunado a la falta de democracia interna y complementado con lo que significa el voto preferencial, genera lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, la mezcla de las tres cosas, cuotas, voto preferencial y falta de democracia interna, es la madre del desastre que tenemos. Una chiquita para terminar. ¿Quién fue mejor líder para la bancada, PPK o Vizcarra? PPK. Bien, muchas gracias, congresista. Ha sido un gusto, como siempre, tenerlo aquí. Gracias por explicarnos su renuncia y buen viento con el partido que acaba de fundar junto con sus correligionarios. Muchas gracias. Hemos cambiado de nombre. Han cambiado de nombre, así que suerte y para adelante. Vamos a regresar con Marisol Perestello, ex ministra de Justicia y además una mujer con experiencia también legislativa para hablar de varios temas que nos competen. No se muevan. Volvemos.